Muy buenos días, bienvenidos a su programa Restaurando Vidas en Cristo, en su sección Buenos Días con Dios. Muy bendecida de estar nuevamente con ustedes. Qué bendición, el Señor es grande y es poderoso. Amén. Por favor, comparta el programa para que otros puedan tener la oportunidad de recibir esta palabra. Quiero llevarlo a Mateo capítulo 13. Si me acompaña, por favor, a Mateo capítulo 13, al versículo 36. Jesús explica la parábola de la cizaña. Miren, muy importante ahorita en estos últimos tiempos en los que estamos, que leamos esta parábola y que veamos que todo lo que se ha anunciado, todo es bíblico. Todo lo que sabemos que va a pasar ahorita en estos últimos tiempos, en los últimos tiempos que estamos ya, sabemos que es bíblico, que es palabra del Señor y que Él nos lo dejó para que estuviéramos alerta de los acontecimientos, de lo que iba a venir. Por supuesto, primero tiene que ser el arrebatamiento de la iglesia, pero leamos acá en Mateo capítulo 13, verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos de lo malo. Los hijos del reino, los cristianos, los hijos de Dios que somos nosotros, pasamos la buena semilla, llevamos la semilla al que anda allá afuera y que no ha tenido aún perdón de pecados, y nosotros tenemos el trabajo de expandir el reino de Dios, de seguir anunciando el reino de Dios, el reino de los cielos, y lo hacemos por medio de la palabra de Dios, con el Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros, por supuesto. Pero fíjese la importancia de leer esta parábola. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el hijo del siglo. Y los seguidores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. El fin, ya después del arrebatamiento, ya después de los 7 años de tribulación. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, a los que sirven de tropiezo y hacen pecado, que están en pecado, que nunca recibieron a Jesucristo como su Salvador y como su Señor, que fueron rebeldes y no fueron obedientes, no quisieron escuchar. Verso 42. Y los echarán en el horno de fuego. Fíjese, muy importante, el horno de fuego no es algo que nos hemos inventado, sino es algo bíblico, está en la palabra del Señor. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Fíjese qué tremendo cómo el Señor nos dejó esta parábola y cómo nos explica perfectamente todo lo que va a suceder. Y aún así vemos que hay muchas personas que no quieren creer que va a haber un horno de fuego, que el pecador, el que nunca quiso recibir a Cristo, el que fue rebelde, que no quiso reconocer a Cristo como su Salvador y se quedó en pecado, va a ir a parar a este horno de fuego. Y fíjese cómo aquí la palabra específicamente nos lo dice, nos lo explica. Y es por eso que en los últimos tiempos en los que estamos en los últimos tiempos a punto de ver el arrebatamiento de la iglesia. Y es por eso que estamos anunciando tanto la segunda venida de Jesucristo, el retorno de Jesucristo, para que estemos alerta, para que estemos sabidos de los tiempos y para que estemos buscando del Señor, agarrados de la mano del Señor, pero también para que estemos sirviéndole al Señor, porque muchos de esos que van a ser echados en el horno del fuego
pueden escuchar la palabra, podemos nosotros pasar esa semilla. La semilla es la palabra del Señor y es la palabra que va a dar fruto en sus corazones, da fruto en nuestros corazones y va a dar fruto en los corazones de estas personas que están en necesidad de reconocer a Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Y fíjese cómo dice acá la palabra: enviará el Hijo del hombre, o sea, Jesucristo, a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, o sea, pecado, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, este es el tiempo. Ahorita que estamos en espera de que la iglesia sea arrebatada, este es el tiempo en buscar del Señor, en anunciar el reino de Dios, anunciar el reino de los cielos, para expandir el reino y para que todo aquel que está amenazado ahorita a quedarse a esa tribulación y que en un futuro pueda ser echado a ese lago de fuego, pueda tener esa oportunidad. Y es por eso que el Señor nos manda en estos programas a que anunciemos y que demos alerta de los tiempos en los que estamos, no solamente para aquel que no lo ha recibido, sino para aquel que ya está en el reino de los cielos, para que pueda ser utilizado por el Señor, que se deje utilizar. Fíjese que el Espíritu Santo está dentro de usted, por lo tanto usted está capacitado para poder hacer lo que el Señor ha demandado. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjese que esa tiene que ser ahorita nuestra prioridad: permanecer en la voluntad de Dios, permanecer en la voluntad de aquel que dio a su único Hijo a morir en la cruz por nosotros, y que por sus llagas somos sanos, y que por el precio que Él pagó en esa cruz nosotros hemos recibido salvación y vida eterna. Pero es tiempo de permanecer en Él y de ser enviados, porque fíjese que Jesucristo todo el tiempo envió. Jesucristo todo el tiempo dijo: ve y habla, ve y di, ve y haz discípulos a las naciones. Entonces, nosotros en estos momentos tenemos que cerrar nuestros ojos para no ver todos esos deseos de la carne, todos esos deseos de la vanagloria del mundo, para mantenernos firmes y permanecer, para que permanezcamos para siempre, o sea, para que tengamos vida, y vida en abundancia, y vida eterna. Porque este mundo pasa, dice la palabra, pero el que hace la voluntad del Padre permanecerá para siempre. ¿Cuál es realmente la voluntad del Padre? ¿Cuál es realmente el mensaje que Jesucristo también dio cuando anduvo en el mundo? Ve y haz discípulos a las naciones. Ve y haz conforme a yo hecho, que lo imitáramos a Él y que hiciéramos el trabajo que Él también había hecho. Entonces, es muy importante que en estos tiempos en los que estamos, sabiendo que el tiempo está cerca y que muchos no han llegado a un arrepentimiento, nosotros tenemos que agarrarnos de la palabra del Señor, saturarnos con la palabra del Señor para hacer el trabajo que tenemos que hacer, porque sí es cierto, es por medio del Espíritu Santo, pero todo lo que entra a nosotros, todo eso sale. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Esa abundancia que hay en nuestro corazón tiene que ser la palabra del Señor, para que nosotros estemos listos para poder hablar las escrituras, poder hablar la palabra, poder hablar la semilla, para que esa semilla sea transferida a otro y ese otro pueda dar fruto y pueda venir a vida y vida eterna. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Se da cuenta cómo el Señor repartió diferentes dones, repartió diferentes, ministerios entre las personas, entre el ser humano, entre el hombre, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, este Espíritu está en usted, está en mí, está en todos los que me están viendo ahorita que son creyentes,
y ese espíritu es el que nos ayuda para poder ir y hacer la voluntad del Señor. Le voy a seguir leyendo acá y dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Fíjese que es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo, el que tanto está en usted como está en mí, pero nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo fluya. Ahora es muy importante, ya ve que leímos en, creo que fue en San Juan, sí, Primera de Juan, donde leímos Primera de Juan capítulo 2, versículo 15, donde nos hablaba de no amar al mundo, de no hablar las vanidades del mundo, de no concentrarnos en eso, porque todo eso va a pasar. Entonces, ¿qué es importante en estos momentos? Que nos olvidemos de todo lo que el mundo ofrece, que muramos a nosotros mismos, y que estemos firmes, confiados, sabiendo que Jesucristo mora en nosotros y que el mismo Espíritu mora en nosotros. Por lo tanto, estamos capacitados para poder ir y hacer esa diligencia que Cristo Jesús nos dejó, ese comando, ese mensaje que Él nos dio, que nosotros teníamos que seguir, es muy importante. Por eso cuando leemos acá en Primera de Corintios capítulo 12, nos damos cuenta que tenemos el mismo espíritu, por lo tanto, tenemos la misma capacidad que otros. De la misma forma que yo estoy hablando acá para pasar esa semilla, tú también tienes esa misma capacidad para hablar y para poder hablarle. Por supuesto, sabemos que en muchos casos hay muchas madres que tienen muchos hijos. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Este mensaje no es para traer condenación, no es para venir y que interpretemos: si no predico, si no hablo, si no hago, no me voy a salvar, no me voy a ir en el arrebatamiento. No es eso, sino que estamos exhortando, queremos exhortar, porque muchas veces entendemos que hay madres que tienen muchos hijos, o hay madres que incluso trabajan y no tienen el tiempo para poder, por ejemplo, ir de puerta en puerta y predicar, para poder hacer un programa como este, pero podemos de diferentes formas testificar y hablar de la gloria del Señor y hablar la semilla que ha sido puesta en nosotros para que otros puedan venir y puedan reconocer a Cristo como su Salvador y como su Señor. Lo puedes hacer en tu trabajo, lo puedes hacer con tus vecinos, puedes invitar. Mire, yo tengo un testimonio muy lindo que me pasó hace muchos años. Estaba yo en una clase de inglés en California, para ser más exacta, en Orange County, y en el último día de la clase de inglés, un compañero que nunca platiqué con él, nunca fuimos amigos, fuimos a un museo todos los de la clase en el último día, y estaba muy frío el museo. Yo me fui a sentar por la puerta ya en la salida del museo, y este era el Museo de Tolerancia. Pues la verdad no me impactó. Usted sabe que tiene un doble sentido. Y este muchacho, este hombre, este varón se fue a sentar a la par mía, que también no quería seguir viendo. Y lo único que yo le dije en ese momento, que no tenía nada que hablar con esta persona, es: te invito a mi iglesia. Y me dice: oh, ¿a qué iglesia vas? A tal y tal iglesia. Te invito, si te gustaría ir. Dame tu teléfono y de repente despuesito puedo ir. Historia larga, corta, 3 o 4 meses después, yo iba llegando con mi esposo de una cena, salimos a cenar, cuando en mi máquina, en mi mensajero de voz, en mi casa, tenía el mensaje que apenas se podía escuchar, donde él decía que estaba muy triste, que estaba muy mal, que quería ir a la iglesia. Me invitaste a tu iglesia, quiero ir a tu iglesia. En ese momentito lo llamamos de vuelta, quedamos de irlo a recoger el siguiente día, lo invité, lo llevé a mi iglesia. Ese hombre, este es un mensaje que a mí me quebranta, porque
fue una familia completa la que se rescató. Este hombre siguió yendo a mi iglesia, recibió a Jesucristo como su Salvador. Y la razón por la que estaba muy triste fue porque su bebé se había muerto y él se culpaba porque no estaba casado con su ahora esposa y no estaba con ella. Y estaba muy dolido por lo que había pasado y el enemigo, por supuesto, lo estaba culpando. Este hombre siguió llegando a la iglesia, recibió a Jesucristo como su Salvador. Cuando recibió a Jesucristo como su Salvador, el Señor le habló y decidió regresar con esta mujer que se le había muerto su bebé. Tenían otra niña más grandecita. Ella también llegó, se casaron en la iglesia. Por la iglesia, su hija creció en la iglesia, tuvieron 2 más, otra hija y otro varoncito, y fue una familia rescatada de ese horno de fuego por una simple invitación de no saber qué decir. Le dije, te invito a mi iglesia. Por supuesto, el Espíritu Santo obrando, sabía la necesidad que iba a haber en un futuro. Y quiero decirte, eso tú también lo puedes hacer. Y fue en un lugar público. Y esa familia ahora siguen en la iglesia. Todos van a la iglesia, fueron rescatados y tú puedes hacer eso también. Muchas veces pensamos servirle al Señor estando hasta en el frente en la iglesia o en lugares grandes, públicos, frente a muchas personas. El Señor se mueve de diferentes formas. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, dice la palabra, pero tenemos que empezar con algo. Y el Señor se manifiesta, el Señor trae a esas personas. Y el Señor, por medio del Espíritu Santo, te muestra y te usa para su gloria, no para tu gloria, pero para su gloria. Vamos a seguir leyendo en el verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Fíjese qué lindo y qué tremendo, porque el mismo Espíritu es el que da diferentes dones. El mismo Espíritu que tú tienes, yo tengo, y es el que por medio de Él nosotros podemos hablar y podemos pasar esa semilla que fue puesta en nosotros y que ha dado fruto. Esa semilla tiene que ser pasada a aquel que anda allá afuera necesitado, y nosotros estamos supuestos a hacer ese trabajo aquí sobre la tierra. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, y dice, y voy a leer esta escritura porque muchas veces nosotros nos calificamos, nos autocalificamos como débiles, como que no podemos hacerlo, como que no sabemos cómo hacerlo. Con nuestras palabras nos ponemos en posición de no calificados o de no aptos para poder hacer estas clases de cosas. Pero fíjese que el Señor ya nos dijo que nos ha dado un mismo espíritu y que por medio de ese espíritu ha repartido dones, y es lo que nos capacita. Realmente no somos nosotros, sino que es el Señor obrando por medio de nosotros, por medio de su Santo Espíritu. Y fíjese lo que dice acá en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjese que cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades, reconocemos que somos débiles, el poder de Dios se perfecciona en nosotros, y por medio de ese poder de Dios podemos hacer lo que creemos que no podemos,
y que no hacemos porque el enemigo nos hace pensar que no estamos capacitados, que no estamos aptos para hacerlo. Pero en nuestra debilidad, Él se manifiesta y es Él el que lo hace. Entonces, anotemos esta palabra, anote esta palabra, 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En nuestras debilidades el poder de Dios se manifiesta y ahí es donde viene el fluir y podemos hablarle a aquel que está ahí amenazado para ser lanzado a ese lago de fuego en un futuro y que nosotros, la palabra dice que los tenemos que arrebatar del lago del fuego y eso es lo que estamos haciendo en obediencia al mandato y a lo que Jesucristo dijo cuando anduvo ir a ser discípulos a las naciones. Por eso primero hizo un grupo de 12, luego un grupo de 70 para enviarlos y para que hicieran el trabajo de evangelismo. En el verso 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjese que tenemos que reconocer que somos débiles. Dile al Señor, en mi debilidad, Señor, manifiéstate y dame de tu poder, dame esa fortaleza para que yo pueda hablar y poder decir lo que tú me estás mandando en este momento decir. Muchas veces el Señor habla y nos quedamos callados, no decimos lo que estamos supuestos a decir, pero nosotros sabemos que hay un mandato, que hay un hacer y que tenemos que ser imitadores de Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos que en nuestras debilidades hablar y decir lo que tenemos que decir. Entonces el Señor se va a manifestar. El Señor se manifiesta, el Señor es grande, el Señor es poderoso y Él todo lo puede hacer. Nosotros simplemente tenemos que acordarnos, el mismo Espíritu está dentro de mí y ese mismo Espíritu puede fluir y puede hacer lo que debo de hacer, a lo que estoy llamada en este mundo. En Lucas capítulo 7, versículo 21 dice, en esa misma hora sanó muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y muchos ciegos les dio vista. Estamos hablando acá de lo que Jesucristo hizo en el tiempo que Él anduvo en el mundo. Fíjese el trabajo que Él anduvo haciendo. El Señor Jesús no anduvo buscando la vanagloria. El Señor Jesús no anduvo buscando todas esas riquezas, toda esa vanidad del mundo, lo que hablábamos al principio. Él anduvo haciendo el trabajo. Él anduvo haciendo discipulado, Él anduvo haciendo evangelismo, Él anduvo sanando al enfermo, libertando al cautivo, y a eso hemos sido nosotros llamados. Pero fíjese, si usted se recuerda la parábola del sembrador, dice que por los afanes de la vida, las riquezas de la vida, que entonces nosotros ahogamos esa semilla, dejamos que se seque esa semilla que está plantada, el corazón, ese campo es nuestro corazón donde es plantada la semilla. Pero cuando llegan los afanes de la vida, dice la parábola del sembrador, que esa semilla se apaga y no da fruto. Entonces nosotros no queremos hacer eso, porque veamos el testimonio de lo que Jesucristo anduvo haciendo por el mundo. En esta misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas. Mire, estamos en tiempos donde hemos tenido plagas. El Señor anduvo sanando enfermedades y plagas. Y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Espíritus malos, hay una sobreabundancia de malos espíritus ahorita en estos últimos tiempos. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, todo se ha incrementado, pero Cristo Jesús lo anduvo haciendo, libertándolos de espíritus malos. Nosotros tenemos en el nombre de Jesús la capacidad de hacer eso también. En el nombre de Jesús lo podemos hacer, y esto es lo que este programa está haciendo en este momento, recordándote de la autoridad que tienes en el nombre de Jesús, recordándote que tienes el mismo Espíritu Santo dentro de ti y recordándote el trabajo que Jesucristo hizo y el envío que Jesucristo hizo de ir y hacer discípulos a las naciones. Y en esta misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas
y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Aleluya. Y respondiendo Jesús les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, gloria a Dios, y a los pobres es anunciado el evangelio. Los pobres en el espíritu, los que no tenían el evangelio, los que no sabían, no tenían conocimiento de la palabra del Señor, les es anunciado el evangelio. Mire todo el trabajo que el Señor Jesús anduvo haciendo. Los cojos andan y los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les ha anunciado el evangelio. Ese es el motivo por el que nosotros estamos acá. Por eso fuimos dejados acá con el Espíritu de Jesucristo dentro de nosotros, porque Él vino a morar en nosotros con el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero se da cuenta cómo el enemigo arruina el diseño de Dios por los afanes de la vida, por los afanes de las riquezas del mundo. Entonces, esa semilla que ya está dentro de nosotros no viene a dar fruto porque está apagada por los afanes de la vida, los afanes de las riquezas. Y es una clave número 1 que Satanás usa para apagar al cristiano y que no siga expandiendo el reino de Dios. Y en esta mañana el Señor ha puesto muy fuerte en mi corazón el decirte que tienes que despertar de esos afanes en los que estás y que tienes que reconocer que tienes el Espíritu Santo dentro de ti, por lo tanto estás capacitado para hacer todo de lo que fuiste llamado. En Lucas siempre capítulo 7, versículo 44, nos habla de la mujer. Fíjese, la mujer que con sus lágrimas lavó los pies de Jesucristo. Dice acá: y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Fíjese qué fue lo que hizo la mujer. Lavarle sus pies con sus lágrimas y besarle sus pies. Y Jesús se agradó de la actitud de la mujer, porque esa mujer mostró amor, mostró un rendirse a Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y especialmente en estos últimos tiempos, cuando somos obedientes a la voluntad de Dios, cuando somos obedientes a lo que fuimos enviados, estamos mostrando que realmente amamos a Jesucristo y que estamos agradecidos por el trabajo completo que Él hizo por nosotros, y que queremos pasar lo que por gracia hemos recibido. Mire lo que le dice acá en el verso 48, capítulo 7 de Lucas, verso 48. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Aleluya, gloria a Dios. Yo te motivo esta mañana a que tú reconozcas que ya estás en el reino de Dios con un propósito, que estás con el Espíritu Santo dentro de ti, por lo tanto estás capacitado para ir y hacer eso mismo que Jesucristo hizo. La palabra dice que si creyésemos podríamos hacer lo que Él hizo y aún más. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, yo te envío a que vayas y que hagas lo que el Señor ha estado hablando a tu corazón. En el nombre de Jesús, vamos a ser discípulos a las naciones. Y esta mañana me gustaría empezar acá. Si hay alguno que nunca ha recibido a Jesucristo como su Señor o su Salvador,
o si lo recibió y ha estado alejado. Esta mañana el Señor está poniendo muy fuerte en mi corazón que es el tiempo para que te reconcilies con Jesucristo y que puedas reconocerlo nuevamente y que puedas caminar juntamente con Él. Repite después de mí: Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Lee la palabra, lee el libro de Mateo, Lucas, escudriña para que veas lo que Jesucristo hizo y el poder que hay para hacer la misma voluntad, lo mismo que Jesucristo hizo cuando anduvo por el mundo, sanando al enfermo, libertando al oprimido. Ya leímos, el cojo caminó, el ciego pudo ver. En el nombre de Jesús, estos son los tiempos. Sabemos que el tiempo está muy cerca. Está profetizado la lluvia temprana y la lluvia tardía se tienen que unir ahorita en estos últimos tiempos. Entonces vamos a ver ese despliegue de milagros, de sanaciones, de ese avivamiento que estamos esperando. Que el Señor te bendiga y será hasta la próxima. Bendiciones.